Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Conviene releer a Vladimir Ilich Lenin en estas semanas en las cuales están pasando décadas, no solamente allá, en la Rusia natal suya, en Ucrania, sino también acá, en Argentina. Estamos viviendo semanas que van a determinarnos por décadas aquí en la Argentina. Hay muchas similitudes entre Ucrania y nuestro país. Primero, tenemos la misma cantidad de población, la misma cantidad de gente vive en Ucrania que en Argentina. Es algo que quizás muchos no sabían, pero sí, el último censo les dio 44 millones de personas. En un territorio mucho menor, menos de una sexta parte de nuestro país, es la que tiene este país europeo. Pero tiene un invitado asiduo en estos últimos años que lo ha sido también en Argentina. Es noticia de hace minutos nada más, el Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar una ayuda extraordinaria para Ucrania por 3.000 millones de dólares para el esfuerzo de la guerra y también de la reconstrucción. El Fondo Monetario viene en Ucrania con una presencia muy sostenida. Mirá, este es el informe ex post, la evaluación de el último acuerdo de acceso excepcional y de facilidades extendidas como el que está negociando en este momento Alberto Fernández y Martín Guzmán con el staff del fondo. Digo, están negociando en este momento porque estaba para anunciarse hoy el acuerdo y cuestiones justamente vinculadas a la guerra y a cómo redetermina variables hicieron que no se terminara de anunciar hoy, que se va a anunciar igual en las próximas horas. Entonces, este acuerdo inminente es un acuerdo que va a firmar Argentina y que tiene muchos puntos de contacto con el de Ucrania. Otro país que además de tener la misma población que nosotros, tiene una base industrial importante, tiene una población con una formación relativamente alta, tiene una potencia a su lado que pretende instalársele como hegemónica, ¿no? Con otros medios, con medios muy violentos. No estoy queriendo comparar una cosa con la otra en términos de la violencia, sí en términos de la injerencia. Hay veces que para invadir un país no hacen falta bombas. Acá lo tienen a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, con Kristalina Georgieva en el último foro de Davos, el último foro de negocios de Davos. Repito, es noticia de hace minutos nada más esta asistencia nueva del Fondo Monetario a Ucrania. Una asistencia que viene desde la crisis rusa, desde el año 98, pero que a partir del golpe antirruso que se dio en 2014, empezó a llegar a raudales. O sea, cuando empezó Ucrania a virar hacia la esfera de hegemonía estadounidense de manera más decisiva y a irritar con algunas decisiones a Rusia, su vecino con pretensiones hegemónicas, empezaron a llegar los millones de dólares del Fondo Monetario. Es un gobierno que le simpatiza a Estados Unidos como le simpatizaba el de Macri acá en Argentina, y un gobierno para el cual tienen la billetera abierta. Es muy interesante porque el acuerdo de facilidades extendidas que firmó Ucrania en 2015, un año después del golpe, menos de un año, unos meses después de ese golpe que destituyó al presidente en ese momento electo, fue el mayor hasta ese momento, solo superado después, en proporción, por el de Argentina. A Argentina le dieron 1.100% de su cuota, algo contra los estatutos, algo muy por encima de lo que está permitido prestarle a un solo país, y a Ucrania en ese momento le dieron un 900% de su cuota. Fueron 15.500 millones de dólares. Ese acuerdo, el mayor hasta entonces, no se pudo devolver, por eso hubo que reemplazarlo por un acuerdo stand-by, que es el que rige ahora, que Ucrania tiene que renovar año por año. Hoy Ucrania es el tercer deudor del Fondo Monetario después de Argentina y de Egipto. El caso de Egipto también tiene enseñanzas para la Argentina, porque a Egipto le dieron el 400 y pico por ciento de la cuota, un acuerdo de facilidades extendidas como el nuestro, a 3 años, unos 12.000 millones de dólares. ¿Y qué hizo Egipto?
puso en marcha un plan de liberalización de la economía, reformas estructurales, y consiguió que las reservas aumentaran, que bajara el déficit, que la deuda pública entrara bajo control. ¿Sabes a qué costo? En Egipto no existía el IVA hasta este acuerdo. Crearon el IVA. Un IVA con una alícuota del 13%, el más injusto de todos los impuestos, que acá también al calor de la crisis de 2001 subieron así como quien no quiere la cosa de 18 a 21% y nunca más bajaron. Bueno, en Egipto mejoraron las variables macro, pero ¿qué pasó? La pobreza aumentó 11 puntos y el desempleo no mejoró. Las variables sociales están peor que antes del desembarco del Fondo Monetario Internacional. Otra vez, para invadir un país no siempre se usan bombas. Acá, en la Argentina, lo que está en juego en estas semanas es cómo vamos a vivir nosotros, cómo van a vivir nuestros hijos, a qué se va a dedicar la población acá, si va a ser empleado público equivalente a ser pobre, porque una de las cláusulas del acuerdo establece que solamente se van a poder recuperar en la medida en que crezca la economía los salarios reales del sector público. Salarios a los cuales les rebanaron 30% durante el macrismo y que ahora van a poder recuperar 2,5%, 3%, 1,5%, según lo que crezca la economía cada año. En este contexto, habló hoy el presidente Alberto Fernández. Y habló de la deuda en un contexto social que le es muy adverso al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque la gente responsabiliza ya por esta crisis económica a este gobierno, al gobierno del Frente de Todos. Es increíble, pero lo hemos visto aquí en este programa, cuando le preguntan los encuestadores a la población quién es el responsable de esta situación, de esta deuda impagable, empieza a hacerse difusa la imagen de Mauricio Macri. Fíjate esta, por ejemplo, que es una encuesta que hizo la consultora de Ricardo Rubié, que trabaja para el oficialismo generalmente. ¿Quién es el principal responsable de la actual crisis económica? 35% el gobierno de Macri. 46% el gobierno de Alberto Fernández, 14% la pandemia, que uno podría decir, bueno, ahí lo exculpan en parte al Frente de Todos, y el resto que no sabe no contesta. Le preguntaron también a la gente qué opinan del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y fíjate cuál es la respuesta en la siguiente placa. Es revelador esto. ¿Qué opinión tienen de este acuerdo alcanzado por el gobierno con el Fondo Monetario? Un acuerdo del que no conocemos en general su contenido, pero sí algunas líneas generales que viene soltando de a cuentagotas el gobierno. 15% dice que es bueno, 44% que no es bueno, pero que es necesario, 20% que es malo. O sea que casi el 60% está de acuerdo con firmarlo ya. Eso es lo que arrojan las mediciones. Por eso digo que el contexto le es muy adverso al presidente hoy. Era otro contexto el 10 de diciembre de 2019 cuando asumió, cuando tenía todo por delante y un camino político para trazar hacia otra discusión con el Fondo Monetario. Ahora, hoy cuando el presidente habló de la deuda, ¿qué pasó? La oposición vació sus bancas. Se vio esta escena que van a ver ahora. Bancas que estaban embanderadas con los colores de Ucrania y que fueron abandonadas por una multitud vociferante de diputados de la oposición. No todos, estos que ven acá. El diputado Fernando Iglesias, el diputado Waldo Wolf. Primero se pusieron a gritar y después se fueron. Dejaron todo, dejaron la banca, dejaron la bandera de Ucrania, no les importó de la solidaridad, nada. Toda una puesta en escena, un acting, pero que es también una confesión de parte. Porque cuando pasó esto, cuando deciden irse, acá lo ves, el momento preciso en el que lo hacen, cuando deciden irse, el presidente no le había dicho nada puntualmente a estos legisladores. Lo que había dicho
es que el pueblo argentino merece saber quién contrajo esta deuda. Y vaya si merece saberlo. Hay que ver si ahora lo va a saber, ¿no? Y si sirve para algo, porque igual la vamos a pagar. O sea, la querella criminal que se anunció hace exactamente un año, en el último Congreso, en la última apertura de sesiones legislativas, es una querella criminal que avanzó poco, que hoy tendría que explicar el juez que tiene esta causa a cargo, que entiendo que estuvo un tiempo a cargo de la jueza Capuchetti y luego pasó a la causa, al escritorio de Daniel Rafecas. Bueno, hay que ver qué hace el gobierno con los resultados de una investigación que ahora va a ser estéril. Igual la gente se merece saber. Igual la oposición, o esta parte de la oposición, el PRO, evidentemente confesó hoy su responsabilidad al retirarse ante el simple anuncio de que va a continuar, insisto, algo que hasta ahora no ha movido demasiado. Es un contexto en el cual hay muchas preguntas sin respuesta, en donde las internas también explican estas falencias y la falta de explicaciones y de detalles de algo tan importante, pero donde hoy el discurso dejó algunas aristas para indagar, interesantes. Habló el presidente, por ejemplo, de la edad jubilatoria, después de jurar y perjurar que no va a haber reforma previsional, pero después de que trascendiera un borrador del 12 de febrero de este acuerdo, del Memorándum de Políticas Financieras, donde se habla de extender voluntariamente la edad de jubilación para reducir el costo previsional, que es uno de los costos más importantes que tiene el Estado, el rubro más importante que tiene jubilaciones y pensiones en el gasto el Estado Nacional. Escuchá cómo lo decía el presidente. Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse. Este acuerdo no restringe los derechos de nuestros jubilados y jubiladas que recuperamos en el año 2020. Bueno, en 2020 se dio el cambio en la fórmula jubilatoria que desenganchó las jubilaciones de la inflación. Era un año en el cual ese índice podría haber hecho que crecieran más. Pero antes había pasado que el gobierno de Mauricio Macri les había rebanado un trimestre de actualización cuando hizo su reforma previsional y por ende, una tras otra, las jubilaciones terminaron donde terminaron hoy. Hoy, esa jubilación que gana el 70% de los pasivos y pasivas está en 32.000 y pico de pesos. Una miseria. Claro, ¿quién no querría seguir trabajando para ganar un sueldo, que también es una miseria, pero que no es esa miseria, con estas jubilaciones, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto está tergiversado el derecho a la jubilación, que empieza a convertirse en un castigo. ¿Qué hizo Macri con esto? Extendió la edad jubilatoria, obvio. La aumentó a 70 años. Entonces queda para el trabajador la opción, gracias por esa opción, de seguir trabajando hasta los 70. Es cierto, hoy la expectativa de vida es mayor, es cierto, hoy es un problema para los sistemas previsionales de todo el mundo, pero también la productividad es mucho mayor que cuando se pagaron las primeras jubilaciones hace, no sé, 60, 70 años, masivamente en Occidente. Muchísimo mayor. Seguimos trabajando lo mismo que antes de que existiera el email, desde antes de que existiera el 4G. Obvio que lo que producimos es mucho más que lo que producíamos hace décadas. ¿Y eso quién se lo apropió? Se lo apropió un puñado, una élite de mega archimillonarios que en el mundo está dando una batalla por el poder inigualable. Y la está ganando. Y la está ganando. Con ultraderechas que crecen por todo el mundo, con una creciente movilización social en contra de los impuestos. Una cosa inaudita.
en un contexto en el cual los estados justamente están cada vez más exigidos por la población excedente que empieza a generar el capitalismo, por los problemas que aparecen planetarios como las catástrofes climáticas, la pandemia, las pandemias que vienen. Bueno, en este contexto, esa élite está ganando la disputa política, al punto de que sale el Kun Agüero a decir que está mal pagar impuestos al patrimonio, y un montón de gente que en su vida va a pagar impuestos al patrimonio porque no llega a ese umbral, que hay que ser rico, considera que está bien. Claro, de vuelta, el problema es que la opción ante esa jubilación miserable es seguir trabajando más hasta caer muerto, rendido de cansancio, como antes de que existiera el derecho a jubilarse. Lo que dice el borrador del acuerdo es eso, que se va a explorar la posibilidad de una extensión voluntaria de la edad de trabajo. Es lo que hizo Macri. Que no sea obligatoria hoy no significa que no pueda hacerlo mañana. En los 90 nos decían que eran retiros voluntarios y eran despidos. Es el rey del eufemismo, este Fondo Monetario, que acaba de desembarcar en Ucrania, repito, con 3.000 millones de dólares más de los que ya les viene dando desde 2014. En otro tramo, el presidente habló de los programas sociales. Escuchá lo que dijo. En este tiempo que debemos abordar, no podemos ignorar la existencia de otros actores que existen en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo a quienes trabajan y producen en el marco de lo que se denomina economía popular. Argentina necesita iniciar un proceso de desarrollo inclusivo que atienda a la incorporación de quienes hoy reciben planes sociales y a partir de ellos, asociados en cooperativas o prestando trabajos en el Estado, buscan mejorar sus condiciones de vida. Mientras alguien lo necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales. Es curioso porque esto, que es muy taquillero, que por lo general le gusta mucho escuchar a la clase media que nunca tuvo que comer de una olla popular, es algo que deposita la responsabilidad en el desocupado, en el trabajador de la economía popular que tiene que parar la olla como sea y que apela a ese plan al que me imagino nadie le debe gustar acudir. ¿Es responsabilidad suya? En la medida en la que puedan tienen que volver al empleo formal. ¿Alguien les ofrece un empleo formal? El problema de base es que tanto uno como el otro ingreso están en niveles bajísimos en términos históricos. Ese cuarto del poder adquisitivo que en promedio nos rebanó el macrismo no fue restituido. Es cierto, fueron 2 años durísimos de pandemia. Ahora, se está estacionando el ingreso en un nivel muy bajo en términos históricos para la Argentina. El acuerdo con el Fondo Monetario va a permitir subir de a varios escalones para recuperarlo en ese camino del desarrollo que describía el presidente. Me permito dudarlo, simplemente, y por favor nadie se enoje por esto, simplemente dudarlo. No es la experiencia de los 22 acuerdos previos, no es la experiencia reciente de los países que acudieron al Fondo Monetario Internacional. También habló el presidente, y tiene que ver con esto, fíjate, es un ejemplo muy concreto. Hay muchos jóvenes, muchas jóvenes también, menos mujeres, lamentablemente, que empiezan a encontrar en el software, en la programación, una salida de buen ingreso. Es rápido, uno estudia en un año más o menos a escribir código y tiene una salida laboral para afuera y rápida. Claro, el presidente encomió mucho esa salida. Escucha lo que dijo. La industria del software no ha parado de crecer desde que iniciamos el gobierno. Hoy tiene más de 135.000 puestos de trabajo registrados, una cifra 17% mayor a la de 2019 y récord histórico. Las 24 provincias incrementaron su empleo en la industria del software. Estamos apoyando al sector de la mano de la nueva Ley de Economía del Conocimiento y a través de la formación de programadoras y programadores. 130.000 programadores y programadoras. Está buenísimo que existan en la Argentina. ¿Sabías que no tienen convenio colectivo de trabajo? ¿Por qué el presidente destaca la cantidad de empleos y destaca la producción y destaca el apoyo que le da el Estado en rebajas de impuestos a este sector, pero no destaca la afluencia de divisas que generó? ¿Sabes por qué?
Porque el año pasado, con muchos más empleados, con ese 19% más que dice el presidente, trajo menos divisas este sector a la Argentina que antes. ¿Por qué? Porque las liquida afuera, porque usa criptomonedas, cuentas en el exterior, formas de arbitraje distintas para pagar en dólares, aprovechando la brecha que, bueno, por supuesto, nadie quiere desaprovechar, pero que deja en desventaja a otros profesionales que no tienen esa posibilidad. Repito, es un sector que está buenísimo, que emplee cada vez más gente, que está buenísimo, que exporte cada vez más. Esos dólares se quedan afuera o vienen vía subterfugios legales, de tal modo que no terminan engrosando las reservas del Banco Central. Y no hay convenio colectivo, por lo cual los grandes empresarios gigantescos de este sector, en muchos casos aprovechan la diferencia entre lo que gana un programador de otro país y lo que gana uno de acá, y se lo embolsan ellos, encima sin pagar impuestos gracias a incentivos como la ley del software. Claro, hace falta una sintonía muy fina para evitar este tipo de avivadas. Para evitar que pase lo que dijo un año y pico atrás Cristina Fernández de Kirchner que podía pasar, que creciera mucho la economía y que quedara en manos de 4 vivos. Creció mucho. Fue descomunal 2021 para la Argentina y enhorabuena. En buena medida se lo quedaron 4 vivos. Mientras tanto, uno de los responsables de la firma del acuerdo y además un militante envidiable de la política económica actual, que es el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, dedica su tiempo a discutir con Soberanos, una agrupación que trajo un testimonio esta semana de Yanis Varoufakis, el ministro de Economía griego, que dijo, este acuerdo es el mejor posible de los que se podría conseguir en Argentina, pero aún así debe ser anulado porque va a fracasar, como pasó en el caso de Grecia. Fíjate lo que dice este funcionario. Es un funcionario que además ha tenido tiempo de comentar editoriales de este programa críticamente. Lo invitamos a venir, no hemos conseguido que lo hiciera. Lo que propone Soberanos lo intentó Grecia, hizo la consulta popular, ganó el no al ajuste y el plan fracasó. Han pasado 7 años y todavía sienten las consecuencias el pueblo griego. Soslayemos los errores de sintaxis y de redacción. Deberían explicar por qué ese camino fracasó en Grecia antes de seguir proponiendo lo mismo. Bueno, no. En Grecia, yo estuve en Grecia, hice una película a ese respecto. En Grecia ganó el referéndum, el no al ajuste, pero el gobierno de Syriza, en ese momento una coalición de izquierda, decidió igual firmar el acuerdo con la Troika y lo echó a este ministro Yanis Varoufakis. Llega a tal nivel la deshonestidad intelectual de algunos funcionarios que este mismo tuiteó un fragmento recortado, malversado, un deepfake de Yanis Varoufakis, solamente mostrando el cachito que dice, este es el mejor acuerdo posible, y recortando el que decía, pero igual recomiendo que no lo lleven adelante. Yo no sé si tiene razón Varoufakis, no sé si nos va a ir distinto que a Grecia. Lo seguro es que preferiría que el secretario de Política Tributaria piense más en la política tributaria y menos en discutir con sectores de su propia coalición que simplemente quieren imaginar un horizonte distinto y plantean una crítica. Este funcionario, por ejemplo, podría estar discutiendo con la sociedad rural, que no quiere pagar más retenciones, con la soja a $622. Este funcionario podría pensar en la política tributaria de su gobierno, que la verdad que la única innovación fuerte que tuvo fue el aporte extraordinario de las grandes fortunas, realmente muy importante. Hoy está acá Carlos Heller, realmente muy importante, pero que después le hicieron un mamarracho con ganancias para las empresas, le cambiaron, bueno, en fin. En ese contexto es lógico que se busquen nuevas referencias. Esta semana, después de muchas visitas que hubo de Martín Redrado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se la vio a Felisa Miseli. Está yendo una vez por semana, desde hace un tiempito, me dijeron, la ex ministra de Economía, cuando justamente Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario toda la deuda. Bueno, ahí la tienen a la dupla de economistas que escucha a Cristina. Entre sí no se llevan bien, tienen ideas distintas, opuestas prácticamente diría, pero
Pero bueno, ahí están. Son voces que se buscan. No es casual, repito. Estamos en un momento de mucha desorientación. Mira, tan desorientados parecemos estar que hace 2 semanas nuestro ministro de Economía estaba en Moscú. 3 semanas, creo. Le estaba pidiendo un canje como el que se anunció hoy con China, la ampliación, pero con el rublo de Putin. Fue especialmente para eso, en el momento más álgido del cierre de la negociación con el Fondo Monetario. No digo que uno fuera a saber, porque era difícil de imaginar que Putin invadiría Ucrania, pero de vuelta, estamos en un momento de mucha desorientación.